En este vídeo aprenderemos a calcular el área bajo una curva determinada experimentalmente mediante el método de los trapecios. Digamos que tenemos una curva determinada experimentalmente, sea de desviaciones de la idealidad o entropías o cosas así, y tenemos que calcular el área bajo la curva. En un caso así, muchas veces no tenemos una función algebraica que podamos integrar. El que no tengamos una función analítica que podamos integrar puede ser porque hay funciones que no son integrables en términos de funciones elementales o porque la forma algebraica de la función es desconocida. El que la función sea desconocida se presenta con bastante frecuencia. Por ejemplo, en mecánica cuántica, cuando no tenemos la forma de una función de onda para un sistema, o en termodinámica cuando hacemos determinaciones experimentales, como pueden ser entropías o fugacidades, entre otros casos. Cuando no podemos integrar analíticamente, debemos recurrir a métodos numéricos. Esto significa que no convertimos una función algebraica en su versión integrada, sino que usamos valores numéricos de la misma función para calcular el área. El modo más intuitivo para calcular el área bajo una curva es aproximarla mediante una suma de trapecios. Digamos que tenemos una serie de puntos que definen una curva. El primer par de puntos en la curva define un trapecio. Otro par de puntos define otro trapecio. Y así sucesivamente hasta el final. El cálculo del área bajo una curva mediante trapecios es tal vez el método numérico de integración más sencillo que hay. Como todos los métodos numéricos, tiene cierto error. Lo vemos en la diferencia entre el límite del trapecio y la curva de los datos. En el caso de funciones analíticas no integrables, es posible estimar el error debido a la integración numérica y reducirlo por debajo de cierto límite mediante el uso de un número mayor de trapecios. Cuando tenemos puntos determinados experimentalmente, usamos lo que tenemos, ya que el número de trapecios queda determinado por el número de puntos experimentales. Las consideraciones para reducir el error deberían hacerse a la hora del diseño experimental, como cuántos puntos se van a medir y esas cosas, y no a la hora del tratamiento matemático de los datos. ¿Cómo usamos trapecios para calcular el área bajo una curva? Primero, recordamos la fórmula que aprendimos en la escuela primaria para calcular el área de un trapecio. La B mayúscula es la base mayor y la B minúscula es la base menor. ¿Cómo corresponde esta fórmula a los trapecios bajo una curva? Aquí vemos cómo corresponden las variables de la fórmula a las partes del trapecio debajo de la curva. Vemos que la altura del trapecio corresponde con la diferencia de los valores de x. La base mayor y la base menor son valores de y. De modo que si queremos calcular el área bajo la curva entre a y b, llenamos el intervalo a y b con trapecios. Vemos que el número de trapecios siempre será uno menos que el número de pares de puntos. Calculamos sus áreas y las sumamos para obtener el área total bajo la curva. Ahora veremos cómo hacer este procedimiento en una hoja electrónica y en WX máxima. Supongamos que tenemos esta serie de puntos experimentales y no tenemos una función integrable que los relacione. Aquí tenemos los puntos ordenados en columnas en una hoja electrónica. Esta hoja es Calc de LibreOffice, pero el manejo en Excel es prácticamente igual. Queremos calcular el área bajo la curva en el intervalo en X de 3 a 11. Dado que son 5 pares de puntos, tenemos que definir 4 trapecios. Trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3 y trapecio 4. Ahora definimos la función para calcular el área del primer trapecio.
y con el jalador repetimos la fórmula hasta el fin del intervalo. Por último, obtenemos el área total con la función suma de todo el rango de celdas con las áreas calculadas. Obtenemos un valor de 9.0355. Hacer esto en máxima es un poco más complicado. Máxima es más adecuado para integrar numéricamente funciones analíticas no integrables, así que máxima tal vez no sea la mejor herramienta para este caso. Sin embargo, es posible hacerlo. Aquí tenemos los datos, los mismos de la hoja electrónica, pero solo necesitamos los datos en el intervalo de 3 a 11. Dado que para calcular un trapecio necesitamos un punto y el siguiente, así como indica la fórmula, haremos dos listas para X y dos para Y, de modo que una lista tenga los puntos iniciales y la otra los puntos finales para cada trapecio. Ahora definimos la fórmula para el área de un trapecio como una función. En lugar de calcular punto por punto, le pasamos a la fórmula las listas de datos y la fórmula se aplica elemento por elemento. Guardamos el resultado en otra lista llamada áreas. Por último, sumamos los elementos de la lista usando la función sum y guardamos el resultado en la variable área total. Obtenemos un valor de 9.0355 que es idéntico al que habíamos obtenido en el caso de la hoja electrónica.